El caso de Melitón Cordero, el Cordero de Dios, como le llaman, que fue sacrificado por Estados Unidos, se ha convertido en una verdadera caja de Pandora. ¿Y por qué digo esto? Porque los secretos que oculta este cierre de esta oficina en República Dominicana eran tan grandes que incluso la embajada no se podía dar el gusto de revelar todo lo que estaba pasando en República Dominicana. Aparentemente la CIA buscó una solución que sea un poquito más fotogénica, una solución que sea más estética para tratar de remover a todas estas personas de esta localidad. Pero lo que se ha encontrado, según informaciones que me ha llegado reciente, es verdaderamente horroroso. Ahora entiendo por qué realmente la embajadora Lee Campo describió las cosas, las diabluras que estaban pasando en República Dominicana como un hecho repugnante, porque realmente hasta se estaba poniendo en riesgo la vida de personas inocentes, de norteamericanos e incluso de personas que tienen este tema de esta adicción. Y yo creo que Melitón Cordero es una persona que tarde o temprano, aunque sea en el juicio divino de Dios, va a tener que pagar todo lo que hizo. Desde hace un buen tiempo, no tanto, pero un buen tiempo, yo sé de una lista de extraditables que hay en el país. Deben de ser como 20, más o menos 20 personas, incluyendo a un diputado que está solicitado en extradición. Ese diputado es del PRM, muy connotado él, muy mencionado. Esa lista de los extraditables, esa no es la figura más importante de ese listado. Esto que yo le estoy diciendo así tranquilamente, no es que me lo dijeron ni que me lo estoy inventando, lo estoy copiando de otro. Esto lo vieron mis ojos. La persona más importante de ese listado es bajo perfil. Es del Cibao. Es muy bajo perfil. Yo lo mencioné hace mucho. Dijeron, qué sé yo, qué sé yo, Juan. Advertencia. Todos los hechos aquí presentados son presuntamente y alegadamente, hasta que un tribunal competente determine lo contrario. Este es un documental que quizás muchos quisieran que nunca vieras. Señores, miren lo que pasa. Nosotros en el video anterior, nosotros señalamos que cuando el gobierno tenía una situación mediática difícil, que cuando el gobierno era descubierto en acciones de tráfico de polvo blanco, la DEA salía con una publicación que le cuidaba las espaldas al gobierno. Y que incluso nosotros señalamos en el video anterior que para un agente de la DEA, especial de la DEA, recibir una premiación, una condecoración por parte de la presidencia de la República Dominicana era como recibir una condecoración por parte de Pablo Escobar. ¿Por qué? Porque ya para 2024 ya se sabía todas las diabluras, la cantidad de funcionarios y la cantidad de personas pedidas en extradición, empresarios también que estaban involucrados en todo este tipo de cosas. Ya todo eso se sabía, y yo creo que recibir una premiación en medio de este contexto fue lo que disparó todas las alarmas. Pero hay algo más vergonzoso, que fue que nos envió una fuente que incluso la embajada tuvo que borrar una información. Señores, la embajada de Estados Unidos tiene un protocolo bastante estricto para publicar informaciones, y la embajada de Estados Unidos tuvo que borrar una publicación que le habría comunicado la DEA a la embajada, porque después se vio que era una especie de estrategia para beneficiar al gobierno, que se la vamos a mostrar en el día de hoy. Esta información fue borrada, pero nosotros pudimos obtenerla. Y así también, como también en el caso de la DEA de República Dominicana, violó unas políticas que se llama Glomar Response, que es que cuando alguien le solicita información a la DEA sobre un periodista individualmente, la DEA debe acogerse a las políticas internas de Estados Unidos, de las agencias federales, que se llama Glomar Response, que tiene que ver con que ellos no confirman ni niegan ningún tipo de información, porque esto puede ser sensitivo e incluso influir en procesos que se están conociendo en el extranjero o en investigaciones. Vamos a ver esto, miren.
Ángel Martínez, que ha sido una persona odiada por este gobierno de Luis Abinader, nosotros ya le señalamos a todos ustedes que la DEA siempre le cubría las espaldas al gobierno. Pues, ¿qué dice esta información? Nosotros vimos cómo Ángel Martínez fue desmontado en alta mar por un grupo de militares, el DNI, el DICRIM y un gran número de personas, que esto fue catalogado como un secuestro. ¿Por qué? Porque según los estándares internacionales, luego que un crucero sale, ya no puede ser detenido por ningún tipo de cosa. Lo que se habla fue de que las autoridades dominicanas alegaban supuesto terrorismo, y la información que tuvimos es de que Ángel Martínez se encontraba a bordo del crucero MSC World America, y dicen ellos que estaba atracado en el muelle Taíno. Pero la verdad de esto es que nosotros pudimos ver que cuando Ángel Martínez fue desmontado, él no fue desmontado del crucero, él fue desmontado de una lancha que vino de alta mar. Y esto pasó en frente de todo el mundo, y el periódico Diario Libre tiene el descaro tan grande que publica que el MC World America estaba atracado en lo que tiene que ver con el muelle. Pero esto es falso. Pero ¿qué es lo que más me interesa? Que nosotros vimos cómo la propia policía dijo que fue arrestado a las 6:15 de la tarde. Esto es un dato súper interesante, porque este dato también lo confirma la propia página oficial de la Policía Nacional, que dice que el arresto se produjo a las 6:15 de la tarde. Pues, ¿qué es lo que nosotros queremos señalar? Que cuando Ángel Martínez fue arrestado, el propio Diario Libre escribió esto, señor. Miren lo que: la DEA desmonta farsa de Ángel Martínez. Nunca fue agente federal y enfrenta varias acusaciones. ¿Qué pasa con esto? Que las agencias que tienen que ver con asuntos federales tienen un protocolo que se llama Global Response. ¿Qué quiere decir este protocolo? Este protocolo quiere decir que las agencias no están para hacer comunicados ni desmontar farsas cuando esto no tiene que ver con una investigación. Y mucho menos pueden dar declaraciones, porque si esto afecta a una persona, afecta a una investigación, la DEA podría haberse estado inmiscuyendo en una investigación en proceso de otro país que podría influir en esos otros países. ¿Qué pasa? Que esto que hizo la DEA, lo que vino fue a darle un espaldarazo al gobierno dominicano, que implantó una narrativa de que Ángel Martínez no era detective y que no colaboraba con las agencias federales de Estados Unidos. Y la DEA emitió este comunicado. Un comunicado que vino a influenciar a jueces, que vino a influenciar a la prensa dominicana, y que tuvo un impacto social en República Dominicana. Pero lo inusual de todo esto era de que la DEA no tenía, si se podría decir, la autorización basada en las leyes federales para hacer este tipo de información, incluso catalogándolo como que desmontar farsa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros vamos a mostrarle por aquí, vamos a ver si le mostramos lo que se llama, vamos a verlo por aquí, el archivo de Estados Unidos, que dice que esta es una política que se llama NCND, que se llama Global Response, que dice que cuando se le pregunta a una agencia, esta agencia no puede negarlo ni tampoco confirmarlo cuando son cosas que no le inmiscuye a ello. Esto surgió hace mucho tiempo por un asunto de un barco que bien ellos lo narran, que fue aproximadamente en años atrás, donde la CIA tuvo que acogerse a este tipo de respuesta, que el propósito final era que ellos no lo confirman ni lo niegan, porque esto lo ayuda o lo cubre de asuntos legales, y también lo cubre de tener que admitir o negar algún tipo de información. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo inusual de todo esto, en el caso de Ángel Martínez, fue que la DEA salió a desmentir a una persona cuando eso no se ve en las políticas dentro de la DEA. ¿Y por qué digo esto? Porque de por sí la DEA debió haber sabido que la detención de Ángel Martínez era bastante sospechosa de por sí. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando se trata de una persona que ha denunciado el tráfico de polvo blanco, funcionarios militares, y que incluso las personas que solicitaron el presunto arresto de Ángel Martínez por difamación e injuria son personas que tienen vínculos con el narcotráfico. O sea, la DEA debió haber reconocido que se trataba de una persona que hace constante denuncia, que la mayoría de esas denuncias son ciertas y que ha acertado. Entonces, lo que revelaba esta actitud de la DEA era de que la DEA estaba siendo cómplice del gobierno y cómplice de encubrir el patrocinio del Estado con el tema del tráfico de polvo blanco.
En pocas palabras, lo que la DEA debió haber hecho no fue decir que Ángel Martínez no pertenecía o que no era informante. La DEA debió haber dicho, según su propia política, que no lo confirman ni lo niegan, e incluso comenzar a investigar si la detención de Ángel Martínez estaba vinculada a la protección por parte del Estado a grupos de tráfico de polvo blanco en República Dominicana. Esto era lo que mandaba la ley. Pues, ¿qué es lo que pasó? Que partiendo de todo esto, ustedes vieron cómo lo dice el propio Diario Libre, que dice que su detención fue a las 6:15 de la tarde. Incluso la propia Policía Nacional admite que fue a las 5 de la tarde. Pero cuando nosotros nos vamos a los datos del 26 de mayo, cuando fue arrestado Ángel Martínez, la información, esto salió el 26 de mayo que él fue arrestado, Ángel Martínez. Entonces, míralo por aquí, él fue arrestado el 26 de mayo, pero cuando nosotros vamos al tracking, a la ruta de ese crucero que se llama MS World America, nosotros vemos que el crucero habría salido a las 5 de la tarde de Puerto Plata. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que los cruceros son igual que los aviones. Los cruceros y los aviones tienen una hora de partida. O sea, que salen a esa hora sí o sí, y si usted se quedó, se quedó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si la propia policía y los medios están admitiendo de que él fue detenido a las 6:15 y mienten cuando ven que las fotografías de Ángel Martínez es bajado de una lancha rápida en lugar del MCO World América, lo que está confirmando, lo que debió haber confirmado la DEA de que se trató de una operación extraña. ¿Y qué es lo que dice? Que este crucero salió a las 5, el tracking salió a las 5 de la tarde de Puerto Plata, lo que quiere decir que este crucero, según las propias especificaciones técnicas del MCO World America, dice las propias especificaciones técnicas, que en una hora recorre 22 nodos. ¿Qué quiere decir 22 nodos según las especificaciones de este barco, señores? Quiere decir que Ángel Martínez o el crucero había salido de República Dominicana aproximadamente 50 kilómetros. ¿Y cuántos son 50 kilómetros? Entre Santiago y Puerto Plata hay 45 kilómetros. Estamos hablando de que si ustedes ven Santiago por aquí hasta Puerto Plata, estamos hablando de que el crucero realmente, cuando fue detenido y apresado Ángel Martínez, estaba en alta mar. Entonces, ¿qué es lo que confirma todo esto? De que realmente hubo una operación de secuestro en alta mar, alegando cosas por funcionarios que tienen vínculos con el narcotráfico, que se ha tratado de encubrir incluso el momento, la hora y el lugar donde se ha arrestado, lo que debió haber despertado suspicacia a las agencias de inteligencia en República Dominicana. Pero lo que estamos viendo es de que las propias agencias de República Dominicana estaban infiltradas por el tráfico de polvo blanco. O sea, que la DEA tenía razones para estar molesta con Ángel Martínez, como cualquier capo o como el propio gobierno, para pandillarse con este grupo criminal. Entonces, ¿fue la primera vez que la DEA hizo este tipo de cosas? No, porque como yo lo mostré anteriormente en el periódico nacional, un coronel que trabajaba para el Servicio de Inteligencia Militar del gobierno de Luis Abinader denunció que la DNCD y el DNI se estaban enriqueciendo con dinero del tráfico de polvo blanco. Pues, ¿cuál fue la respuesta de la DEA? Según el Diario Libre, que casi 3 días después, la DEA le confirmó al Estado de que le habían quitado el visado al coronel. ¿Y por qué esta información le salva el pellejo al gobierno? Porque si la DEA le quita el visado a un coronel, esto estigmatiza al coronel, cierra la puerta de que el Ministerio Público Dominicano abriera una investigación y sobre todo daba la señal de que la DEA no estaba interesado ni Estados Unidos en aclarar ese tipo de cosas, lo que vuelve a romper con las políticas internas federales. Porque cuando se trata de una persona de inteligencia que está revelando con videos, fotografías y documentos casos de que supuestamente el DNI y la DNCD se estaban enriqueciendo con dinero de tráfico de polvo blanco, esto debió haber sido investigado. Como pasó con lo del Pollo Carvajal, quien era el oficial de inteligencia de Nicolás Maduro y Estados Unidos le estaba utilizando en su contra para testificar en Estados Unidos. Miren cómo son las cosas. Pero ¿qué hizo la DEA? La DEA se apandilló con el gobierno para desacreditar otra vez, como pasó con Ángel Martínez, para desacreditar a alguien quien denuncia este tipo de cosas. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros vimos también, que aquí es que le voy a mostrar la información sensitiva, cómo la embajada tuvo que borrar una información que le pasó a la DEA, porque la DEA estaba manipulando las informaciones para favorecer al propio Estado dominicano. Y vamos a ver esto.
¿Por qué? Porque cuando se atrapó las 9.8 toneladas, según el Listín Diario, el propio presidente de Guatemala dijo que esto fue montado en República Dominicana. Él se refirió a que fue contaminado en República Dominicana. ¿Y cuál fue la respuesta del presidente de la República? Muy seguro. El presidente de la República dijo, como él había condecorado a Melitón Cordero y se sentía que tenía buenos contactos dentro de la DEA, el presidente de la República dijo, en respuesta al de Guatemala, que la DEA y la DNCD preparan un informe sobre las 9.8 toneladas que fueron atrapadas en República. Él dice preparan, no que van a preparar o que le van a solicitar, que ya estaban preparando. Pues ¿qué pasa? Que se motorizó todo esto porque la DEA estaba participando en esto, pero había un problema en este plan del gobierno y de la DEA dominicana. Que usted decir que la DEA, que esto vino de Guatemala, usted estaba indicando que la DEA de Guatemala no hizo su trabajo. Y la DEA de Guatemala no iba a aceptar eso. Porque la DEA de Guatemala sí hizo tu trabajo. Entonces ahí vino un conflicto de que ya esta comunicación que se habría comenzado a hacer de que la DEA participó en esto, ya iba a ser imposible preparar ese informe y que la DEA se involucrara porque ya era muy sospechoso la actitud de la DEA en República Dominicana. ¿Por qué pasa? Que se publicó, según el periódico en segundo punto 2, que la embajada de Estados Unidos indicó que la DEA colaboró para incautación de las 9.8 toneladas. Esto fue para tratar de darle un sentido de que la DEA participó en esto. Pero ¿qué pasa? Mírelo aquí, la captura de donde la embajada dijo esto. ¿Qué pasa? Que esta información que dijo la embajada, más de 9.8 toneladas, en la operación Pantera 7, gracias al esfuerzo en conjunto y estrategias avanzadas de la inteligencia de la Dirección Nacional de la DNCD, del Ministerio Público y de la DEA. Continuaremos con la ardua colaboración. Pues ¿qué pasa? Que esto lo borró la embajada americana en República Dominicana. ¿Por qué? Porque según fuentes de inteligencia se dieron cuenta de que este golpe estaba tratando de ser encubierto o disfrazado con que fue algo que el propio gobierno lo trabajó y lo logró, cuando realmente esto está todo falso. La DEA trató de encubrir la imagen del gobierno, alegando de que esto fue una operación en conjunta y que no fue una chepa lo que había pasado. Pues ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros vimos que Julio Martínez Pozo, ya vimos cómo la DEA trató de salvarle el pellejo en el caso de las 9.8 toneladas. Cuando iban a extraditar el asesor de Luis Abinader, Fabio Jorge Pura, que lo pidieron en extradición, que lo publicó Julio Martínez Pozo por la mañana, su extradición. Una extradición es cuando ya Estados Unidos tiene una acusación en tu contra que se va a conocer en República Dominicana. Pues ¿qué pasa? Que nosotros vimos cómo la DEA salió en el Listín Diario diciendo que no, que la DEA investiga al ex asesor de Luis Abinader. ¿Y qué quiere decir que la DEA investiga? La DEA investiga quiere decir que este señor no tenía obligación de entregarse a Estados Unidos, porque Estados Unidos iba a investigar y luego se investiguen. Si ameritaba arrestarlo y llevarlo en extradición, lo llevaban. Pero ¿cuál fue el plan que participó la DEA de República Dominicana? El plan era de que este individuo, este pez gordo, el asesor de Luis Abinader, Fabio Jorge Pura, acusado de tráfico de polvo blanco en Estados Unidos, se quedara en República Dominicana callado y tranquilo y ordenando sus cosas. Hasta el punto de que este señor que se publicó el 14 de octubre de 2025 que él tenía que ir a entregarse. Este señor duró casi 6 meses, duró hasta febrero de 2026 en República Dominicana Relax, por este tipo de información que emitió la DEA, cuando realmente si Lee Campos no hace los movimientos, la nueva embajadora y Marcos Rubio, este señor hubiese estado hasta Dios sabe qué. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que después nosotros vimos cómo se cayó la farsa, luego que Lee Campos visitó a la DNCD, al Ministerio Público, a varias agencias, de que este individuo tenía que entregarse. Entonces salió en el Diario Libre y sorprendió a la población dominicana porque todo el mundo pensaba que este loco lo habían arrestado. Dice que el ex asesor del gobierno dominicano de Luis Abinader, el asesor de Luis Abinader, se entregó a Estados Unidos por acusación de tráfico de polvo blanco. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este señor estuvo burlando a la DEA, burlando a la DNCD, burlando a la policía y burlando al Ministerio Público todo este tiempo, si no fuese por las gestiones de Lee Campos. Pero el descaro de todo esto, que luego que Lee Campos cogió su lucha para gestionar esto, vemos cómo se juntan la DEA, jefe regional de la DEA, para destacar el firme apoyo del presidente Luis Abinader en la lucha contra el tráfico de polvo blanco. Algo que es falso, algo que molestó a todo el mundo y que yo lo considero que fue una real
vergüenza. También otra ocasión que vimos fue que cuando se confirmó la presencia del cartel de Sinaloa en República Dominicana, vimos cómo la DEA, el vocero de la DEA confirma a versión del presidente Abinader que el cartel de Sinaloa no operaba en República Dominicana, siendo real que el cartel de Sinaloa opera en República Dominicana. A fin de cuentas, ¿qué es lo que le quiero resumir de todo esto, señor? Que sin lugar a duda, el comportamiento de la DEA fue inusual. El comportamiento de la DEA fue de encubrir al gobierno. El comportamiento de la DEA fue de hacer una especie de manejo de crisis mediáticas para el gobierno dominicano. Siempre salía a salvarle el pellejo al gobierno en casos sensibles donde estaba cuestionada la participación del gobierno en actividades de tráfico de polvo blanco. Más bien, la DEA parecía una especie de PR, si se podría decir, un manejador de imagen pública del gobierno, que una agencia que se dedicaba a combatir con el tráfico de polvo blanco. Porque realmente lo que debió haber dicho la DEA, y como se lo estuve mostrando, es acogerse a la política de no more response. Ni lo niego ni lo confirmo. Porque cuando un evento está bajo investigación y que esto puede afectar alguna decisión, algún punto de vista de un juez, yo creo que esto fue realmente desacertado por parte de la DEA. Y este tema de la DEA es una caja de Pandora que Estados Unidos no quiso destaparla. Estados Unidos cortó por lo más estético. Pero lo que estaba pasando realmente en República Dominicana era de que esa DEA estaba trabajando en conjunto con organizaciones criminales que ponían en riesgo la salud de los norteamericanos y ponían en riesgo vida de dominicanos inocentes para encubrirle las espaldas a este tipo de personas. Señor, hasta aquí nuestro video del día de hoy. Siempre recordándole que todo lo dicho, reproducido y mostrado es alegadamente y supuestamente hasta que un fiscal competente y juez competente determine la veracidad de lo mismo. Chupe usted y déjeme el cabo.